Actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los expertos. Hoy hablamos un tema que nos compete a todo ciudadano, la seguridad vial. Dentro del marco de la Semana de la Seguridad Vial, nos acompañan Carlos Reynoso, quien es facilitador de la Escuela Nacional de Educación Vial, y Porfirio Cabral, quien es asesor médico de la FONDEP. Ellos nos van a hablar de qué se va a estar celebrando durante esta semana de concientización para que todos estemos más atentos y evitar los accidentes de tránsito. Bienvenidos. Gracias por invitarme una vez más aquí. El motivo de nuestra presencia aquí es para motivar e incentivar, porque todos los años a nivel mundial se celebra la Semana de la Seguridad Vial, que comenzó desde el viernes pasado hasta este viernes, que a nivel mundial se hacen marchas, se hacen caminatas, se hace un media tour, que es lo que estamos haciendo por la prensa, para tratar de reducir la gran incidencia de accidentes de tránsito que tenemos en nuestro país. Una incidencia que influye en lo económico, porque le estamos hablando de que se está consumiendo anual 55 mil millones de pesos en accidentes de tránsito. También la mortalidad enorme que tenemos de accidentes de tránsito, porque los accidentes de tránsito están primero en enfermedades por muerte, en homicidios y en otro tipo de violencia doméstica o cualquier otra actividad que tiene el ser humano. Entonces se hace en conjunto con las autoridades competentes, entiéndase la MEC, Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el FONDEP, que es lo que nosotros representamos como entidad gestora de todo lo que es la seguridad vial a nivel nacional. Entonces, de las cosas que hacemos es la motivación para tratar de reducir los accidentes de tránsito. Y es lamentable que en esta misma semana hemos tenido accidentes de tránsito en jóvenes entre 15 y 45 años de edad, que es la edad productiva de un ser humano. Los datos estadísticos que estamos dando sobre los accidentes no contemplan la rehabilitación de los pacientes, que es un costo que todavía no hemos podido calcular, pero que tiene que estar más elevado que lo que causa la muerte, porque la muerte llega a un momento, pero la rehabilitación puede durar años o tal vez una vida completa de un joven que quede inválido en un accidente de tránsito. Es un interés de que la campaña se lleve todo el año, de que la persona empecemos a tomar la prudencia, porque estamos primero en el mundo en falta de seguridad vial, y todo es por un asunto de educación, por un asunto de conciencia, y estamos también primero en promedio de mortalidad, solamente superado por una isla que por la estadística de la población es que están primero, pero no por la cantidad, sino porque es por 100.000 habitantes. Entonces, para eso, el FONDE tiene una entidad que se llama NVial, que el compañero Reynoso es uno de los facilitadores, y él les puede explicar ahora qué funciones hace la NVial para lo que es el asunto de tránsito. Sí, Carlos, en la escuela, ¿qué programas ustedes están implementando para lograr que estas cifras disminuyan? Ok, nosotros tenemos lo que se denomina un programa de profesionalización de conductores. En ese programa se incluyen 4 materias fundamentales, que son manejo defensivo, primeros auxilios, normas de tránsito y señalizaciones y servicio al usuario. El nombre de estas 4 materias sugiere un objetivo, sugiere un contenido, y la finalidad es justamente de dotar a los conductores de una formación profesional, pero el eje transversal de todo ese proceso educativo es la concienciación. Nosotros procuramos llevar a esos participantes a un nivel de concienciación tal que se conviertan en multiplicadores de lo que hace falta en el escenario vial de la República Dominicana. Si usted analiza bien, la mayoría de los problemas que tenemos en el país tienen como elemento de origen, como un factor fundamental, la falta de conciencia. Esa falta de conciencia la podemos ver en las diferentes actividades del país, en los diferentes estamentos, y requerimos realmente concienciación. En el campo de las vías públicas, esa falta de conciencia tiene repercusiones enormemente negativas para todo. Tiene repercusiones desde el punto de vista económico,
El doctor les refería a los gastos en que tiene que incurrir el Estado Dominicano para solucionar problemas derivados de lo que se denomina la siniestralidad vial, que son los accidentes de tránsito, que ya no se habla de accidente porque accidente sugiere una casualidad, sí, y ya está comprobado que no es del todo casual, que hay el factor humano es de gran incidencia en la ocurrencia de esos siniestros viales. Entonces, tiene repercusión en el plano económico porque tenemos que destinar el 2.21% del Producto Interno Bruto para solucionar problemas derivados de la siniestralidad vial. ¿Qué significa eso? Si hoy en día acabamos de aprobar un presupuesto que se eleva a unos 631.000 millones de pesos, si usted calcula el 2.21% de eso, es una enorme cantidad de dinero. El doctor hablaba de 55.000 millones, que fue el dato que dio el Consejo Nacional de la Seguridad Social en un estudio que realizó, pero eso data del año pasado. Sí. Entonces no tenemos los datos de este año, pero si lo calculamos en función del Producto Interno Bruto, sería superior a esa suma. ¿Y estos programas que lleva a cabo la escuela, está dirigido a personas nuevas que deciden formarse como conductores o ya las personas que andan transitando durante toda una vida, que sería difícil desaprender la conducta que tienen? Sí, desaprender es mucho más difícil que aprender, definitivamente. Sí, sí. Nosotros hemos trabajado hasta ahora, desde nuestra fundación, que fue en el 2009, es decir, que tenemos 5 años de existencia. Hemos trabajado fundamentalmente con instituciones del Estado, que es de quienes hemos recibido el mayor respaldo y quienes han asumido el mayor nivel de compromiso frente a esta problemática que nos afecta a todos. También hemos tenido instituciones privadas que se han interesado en nuestro programa, ya que es un programa innovador, un programa abarcador. Cabe decir que nosotros, como Escuela Nacional de Educación Vial, nos diferenciamos de lo que es una escuela de conducir. La gente tiende a confundirse. Sí. En una escuela de conducción te enseñan a pasar cambio, a prender una luz y cosas así. Nosotros trabajamos ya desde la concienciación y desde la educación vial, que es algo mucho más allá. Entonces, en ese tiempo de esos 5 años, hemos trabajado también con esas instituciones privadas que se han interesado en el programa, como decía. También ha habido personas individuales que la invitamos a usted, si así lo deseare, a que se integre. Y realmente uno de los pasos más importantes, uno de los logros más significativos que hemos tenido, es haber conquistado parte de las federaciones, de los sindicatos, que es quizá lo que más requieren ese proceso de profesionalización, de educación, de concienciación. Sí, porque eso es colectivo ya. Efectivamente, ¿no? Y el gran de las unidades, el parque vehicular de República Dominicana se eleva a más de 3 millones de unidades. Y de esas 3 millones de unidades, la mayor cantidad son vehículos que funcionan para el transporte de las federaciones, de los sindicatos, de los motoristas, de los motoconchos, etcétera, que son la mayoría. Entonces, como decía, uno de los grandes logros que hemos tenido ha sido justamente el hecho de conquistar parte de... Nos falta mucho. Tenemos mucho que hacer en ese sector, pero estamos trabajando. Y recientemente acabamos de tener una promoción en la que graduamos un grupo considerable de choferes procedentes de una Trafin, que es uno de los sindicatos, una de las uniones o federaciones de más incidencia, y los logros fueron muy satisfactorios. Este grupo demostró tener una disciplina, una entrega, un nivel de compromiso que a nosotros nos sorprendió, ¿no? Porque se tiene una imagen negativa, ¿no? de estos grupos. Sin embargo, el que dirige ese grupo, que es Arsenio Quevedo, él tiene el interés de hacer cambiar la imagen que se tiene, ¿no? de ese sector del transporte público. Entonces, como decía, a esta altura de juego, nosotros tenemos unos 1000 y pico de egresados en la escuela, y como decía, estas personas al principio entran con cierta renuencia,
porque los van a someter a Sí. actividades que ellos pudieran pensar que van a ser estresantes o muy exigentes, pero que terminan incorporándose a ese proceso y queriendo permanecer allí. ¿Y cómo es la logística en la escuela? ¿Teórica, práctica o cómo funciona? Ok, nosotros aplicamos lo que se llama la metodología andragógica, que consiste en un sistema educativo que no es pedagógico, sino andragógico, o sea que no es para niños, sino para adultos, personas adultas. Entonces está estructurado de esa manera, de modo tal que tienen, por un lado, la horizontalidad, es decir, que aquí no se habla de maestro, no se habla de profesor, se habla de un facilitador. Entonces hay una interacción de igual, y por eso se habla de horizontalidad. Incluso el diseño mismo de las áreas donde enseñamos, que no se llaman aulas, sino que se llaman ambientes. Okay. O sea, fíjate que toda la terminología cambia y las personas que están incorporadas al programa como estudiantes ya no se llaman estudiantes, sino participantes. Okay. Es decir, que la metodología también impone, ¿no?, una terminología que es consecuente con esa dinámica. Bueno, interesante el programa que se lleva a cabo en la escuela, pero antes de continuar vamos a pedirle permiso para un compromiso comercial y luego retornamos conversando sobre educación vial. La revolución del entrenamiento personal llegó al país con EFIT RD by Iván Perujo. Con una sesión de solo 25 minutos compensas una semana de gimnasio y puedes tonificar músculos, fortalecer el cuerpo, eliminar celulitis, adelgazar, levantamiento de suelo pélvico, elevar los glúteos. Visítanos en la Gustavo Mejía Rical número 57, Plaza VIP, primer nivel, en Sánchez Naco, entre Lope de Vega y Tiradentes. Llama y haz tu cita al 809-566-4339. EFIT RD by Iván Perujo. La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Villa Bendición te invita a su gran show benéfico Regálame una sonrisa con Raymond y Miguel y Josie Esteban este 11 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorium del Ministerio Luz y Cosme, ubicado en la avenida George Washington número 407 en Gascue. Para mayor información llámenos al 809-221-2323. Regálame una sonrisa. Les recomiendo que para que encuentren el atuendo que necesitan para su familia, visiten Nikita Import, en la Barahona, esquina José Martí. Nikita Import. Continuamos aquí hablando de seguridad vial con Carlos Reynoso de la Escuela Nacional de Educación Vial y el doctor Porfirio Cabral, asesor médico del FONDEP. Hablamos de los programas que se llevan a cabo en la escuela, de los gastos en que tiene que incurrir el Estado en salud pública para los que son sobrevivientes de accidente y socialmente cómo repercute esto, tantas familias que quedan desprotegidas, hijos que se pierden, padres que dejan familias sin cabeza. Entonces, son cosas que tienen que llamarnos la atención y alertarnos definitivamente. Doctor, ahorita usted decía de la parte que solo se piensa cuando el que ingresa en un accidente y lo normal, en la parte de rehabilitación. Me quedé con ese pendiente. Esos costos, ¿cuándo tendremos estadísticas? Mira, para comenzarte, el Estado no tiene un centro, el Estado como tal, un centro moderno de fisiatría o rehabilitación. No existe en el país. ¿Y cómo se está complementando eso? Son de las cosas que hay que empezar a retomar y crear una unidad de fisiatría. ¿Por qué?
porque la fisiatría y la rehabilitación reinserta la productividad al usuario. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? No relegarlo a que se quede en una silla de ruedas, que se quede en su casa, porque tenga una lesión que no ha tenido dónde hacerla, porque a nivel privado este tipo de trabajos salen bastante costosos y caros. Entonces tenemos que un padre de familia, vamos a calcularlo así, se accidenta, tiene una lesión en la cual no puede conducir y es chofer, prácticamente cómo tú lo insertas a la sociedad. Entonces se está trabajando en crear unidades de fisiatría. Hay países modernos donde las unidades de fisiatría y de rehabilitación son plazas enormes y monstruos, porque sí. eso hospitales completos. Exactamente, para eso, porque hasta ahora, y esperamos ahora que el próximo ya del 1 de enero, que empiezan a descentralizarse los servicios de salud, se haga la medicina que llegue a las personas de escasos recursos y los programas que no tenemos, porque como decimos que somos los primeros en accidentes de tránsito a nivel mundial, como no tenemos unidades de fisiatría y no tenemos unidades de rehabilitación adecuadas, modernas, porque lo que tenemos son para problemas de conducta de habla y aprendizaje, pero no para lesiones traumáticas, porque el trauma es la entidad médica que sale más cara. Muchas personas piensan que son los cánceres o las enfermedades terminales, pero el trauma es el más caro. O sea, un hospital traumatológico, el consumo, lo voy a poner sencillo. Con lo que se atiende un paciente en un hospital como el Darío Contreras, tú haces 5 partos o cesáreas de embarazo. Que es mucho. Entonces, estamos hablando, o tú atiendes 6 o 7 niños. Entonces, estamos hablando que cada vez que hay un accidente de tránsito, eso motoriza una espiral tanto emocional, social y económica, que afecta directamente a un país. Además, esa estadística te dice lo que somos. Si el tránsito es un desorden, eso afecta hasta las entidades turísticas. Sí, eso le iba a comentar. Exacto, o sea, es algo en contra de que un turista no dice, déjame coger un mapa como hace en otro país, déjame andar porque es uno de los países más peligrosos para conducir, o el más peligroso para conducir según la Organización Mundial de la Salud. Sí. Pero estamos trabajando, parte de lo que se hace en la semana vial es esa información, el uso del cinturón de seguridad, el no uso de celulares, que eso se ha caído. Las bebidas alcohólicas, doctor. Exactamente. Hemos estado comentando que no hay una penalización como en países modernos sobre el manejar con alcohol. Yo soy lo que digo, y les recomiendo a las autoridades que el que tenga al que agarren borracho un vehículo deben suspender la licencia. ¿Un manejo temerario? No, debe suspender la licencia porque usted, reitero en muchas ocasiones, que un vehículo puede ser más peligroso que un arma de fuego. Entonces te dicen a ti no entres con arma de fuego, pero sin embargo le damos a un jovencito de 15, de 16 años, le damos un vehículo potente. ¿Y qué está causando? Que en esta semana que va tenemos 6 muertos, 8 muertos y no pasan de 21 años. Porque los padres, parte de la conciencia que hablaba el compañero Reynoso, le dan un vehículo potente a un jovencito que no tiene el nivel de conciencia para conducir en una vía. Entonces, ¿qué estamos causando? Un accidente. Entonces, una persona que venga tranquila, viene un jovencito de esto haciendo círculo, haciendo cero, o un vehículo con nitrógeno, que son para correr en autopista. Entonces, usted tiene un vehículo de nitrógeno para andar en la ciudad, en la zona urbana. O sea, son de las cosas que hay que empezar a hacer, y parte de eso debe hacerlo los medios de comunicación. Si nosotros no vemos. Hay que sumarse. No vemos, es una campaña constante, cápsula, como decía el compañero Reynoso, cápsula de información de cómo conducir, de cosas dejar de hacer. Miren, no se entiende la estadística, pero lo que recibimos, manejamos los pacientes con trauma, el uso del celular, chateo, cosa, una distracción, y un accidente de tránsito, estamos hablando de milésimas de segundo para tú causarlo. La falta de uso del cinturón, no hemos logrado que la persona entienda que deben usar el cinturón de seguridad. De hecho, el pelotero que recién murió, la imagen que le envía él y la acompañante sin cinturón. Consecuencia, los 2 muertos. Como hablamos tanto de crear conciencia, Reynoso, ¿no es apropiado empezar estas campañas en las escuelas para que las nuevas generaciones vayan creciendo ya con esta formación? Justamente esa es una de las actividades que desarrollamos durante la Semana de Seguridad Vial. En este momento que estamos nosotros participando con usted, se están desplazando por los diferentes centros educativos del país
parte de nuestros compañeros facilitadores, ofreciendo a esos estudiantes una charla de concienciación, de educación y de seguridad vial. Y nosotros hemos decidido hacer esto porque justamente en la misma línea de pensamiento suyo, entendemos que hay que ir a la génesis. Y en ese sentido procuramos sembrar en la conciencia de estos estudiantes, ¿no?, lo que es el nivel de compromiso, el sentido de compromiso que se requiere para actuar de manera apropiada en el escenario vial del país. Cuando esos muchachos vengan ya a tener en sus manos un volante como conductores, llevarán algo que les permitirá actuar, tener una actitud diferente. Nosotros trabajamos en la escuela precisamente procurando un cambio de actitud. Si lográramos en todos los actores del escenario vial del país, lográramos un cambio de actitud, esto repercutiría de manera positiva en todo el desenvolvimiento del tránsito, en la reducción de la incidencia de siniestralidad de los accidentes de tránsito y en la enorme cantidad de dinero que tenemos que destinar para solucionar problemas derivados de esa problemática. Yo tengo, por ejemplo, como experiencia, y creo que esto lo ha vivido todo el mundo, que cuando usted llega a una intersección que hay que detenerse, si usted llega primero a esa intersección y se detiene justo antes del paso de peatones, que es lo correcto, el que viene detrás normalmente hace lo propio. Normalmente porque lo que requerimos es ejemplos. Y en eso estoy de acuerdo con el doctor, que se requiere un involucramiento de todos. El problema del tránsito nos compete a todos, nos afecta a todos y debemos asumir compromiso de solucionar, de mejorar todo esto todos. Eso es así. Y los medios de comunicación pueden hacer sus aportes, pero también el ciudadano común en las vías de comunicación terrestre, con su ejemplo puede contribuir, porque si bien es cierto que vivimos en una situación desafortunadamente selvática en gran medida, ¿no?, que nos crea un problema de imagen ante los visitantes extranjeros, no menos cierto es que hay personas también que están colaborando. Hay personas que cuando tienen el semáforo verde para ellos y ven que no van a poder atravesar la intersección, aún con el semáforo verde para ellos, se detienen a ver qué va a pasar para evitar que cuando cambie el semáforo queden en el medio y entonces no pueda pasar nadie. Si lográramos ese cambio de actitud en todo el mundo, ese nivel de conciencia, se reducirían en gran medida los embotellamientos, porque lo que lo causa es eso, el caos que genera el hecho de que no fluya apropiadamente el tránsito y que todos queremos meternos. Nadie cede, en un momento dado nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder. No, porque ya se ha convertido en un asunto de hombría. Yo soy más hombre porque no te dejo pasar. Yo soy más valiente que tú. Y en la parte de esa integración de las instituciones, vemos como el doctor comenta que salud pública exigirle los espacios, los equipos apropiados para esa rehabilitación de las víctimas de accidente. La parte de los ciudadanos que ustedes están educando. Y la parte de las personas que tienen que ver con las carreteras, con la construcción de las avenidas y carreteras, que sean apropiadas, porque también eso influye, que a veces el ciudadano tiene el control, tiene la educación apropiada, pero hay unas vías no señalizadas, unos deslizamientos que no están acorde con la construcción que se hizo. Sí. ¿También se está trabajando en ese proceso? Sí, efectivamente. Mire, de la mano del diputado Tobías Crespo, hay un anteproyecto de ley de circulación, de movilidad, de tránsito, de seguridad vial, que es que aspira, no procura, una legislación apropiada para este tiempo. La legislación actual que tenemos en el tránsito vehicular es obsoleta, data de 1967. Ahorita. Y lo que se ha hecho es poner remiendos a esa ley, es decir, hay una serie de leyes accesorias que han venido a modificar parte del articulado de esa ley. Entonces tenemos la ley 114, que es del 99, que modifica lo que tiene que ver con la jurisdicción de tránsito, las penalidades, que dicho sea de paso, a propósito de lo que decía el doctor, esas penas que se establecieron en ese momento
ya para hoy en día no resultan ser suficientemente aleccionadoras. O sea, la acción punitiva que se procura, la sanción, mejor dicho, que se procura con esas penas, ¿no?, son mínimas. Entonces ya eso también hay que modificarlo hoy en día. Esa ley del diputado Crespo procura incorporar en una sola institución todas las dependencias que tienen que ver con la movilidad vial en la República Dominicana. Okay. Y en ese sentido estaría incorporado lo que usted planteaba, ¿no?, el mantenimiento a las vías de comunicación, que es tan importante. Apropiada para un desplazamiento. Claro que sí, y todo eso vendría ya a funcionar desde lo que se denominará el Instituto de Movilidad, Tránsito, Seguridad Vial, etcétera, que va a congregar todas las instituciones, o mejor dicho, se creará una sola institución que incidirá en todo lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. Yo quisiera que ustedes den unas recomendaciones puntuales como una especie de ABC para crear conciencia y andar en las calles de forma ni agredirnos nosotros ni afectar a los demás. No, prácticamente hay unos spots que se han tomado de varios años y son no el uso del celular conduciendo, el uso del casco para los motoristas. No debajo del brazo. No debajo del brazo, el uso del cinturón, el no uso de alcohol conduciendo, el manejo temerario en las carreteras violando los límites de velocidad, que son estándares que lo están utilizando otras instituciones que participan en lo que es la Semana de la Seguridad Vial. Que el que no tenga un manejo defensivo pueda ir a la escuela, porque la escuela es abierta y que usted puede ir, y también exigirle a las instituciones tanto públicas o privadas que su flotilla de conductores que tenga, si no tienen un certificado de nevial, no pueden andar conduciendo en las vías públicas. Excelente. O sea, comenzar por ahí y agarrarse de lo que es el estante de la educación y la educación continua, que es lo principal para un desarrollo de un país. Muchísimas gracias, Carlos y Porfirio, por acompañarnos y por traer estas recomendaciones apropiadas para todo el desarrollo de nuestras vidas. Y ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Quiéranse, consiéntanse, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de Vive Sano.